Gracias a la plataforma Asturias contra el Golpe por permitirme volver a esta maravillosa Asturias y maravillosa ciudad de Gijón. Ya esta vez no como eurodiputado, sino pues como activista contra el imperialismo. Y también para trasladar un poco las reflexiones que he adquirido en el tiempo de esos 5 años de Parlamento Europeo, justo en el lugar donde se empiezan muchas de esas campañas comunicativas que tienen mucho que ver con lo que voy a explicar, ¿no? Porque voy a hablar de la guerra no convencional y también de la guerra convencional, que en las dos modalidades, además una tiende a ir hacia lo otro, siempre hay un posicionamiento propagandístico en el que colaboran ONGs y que colaboran los grandes medios de comunicación. Es decir, hay que ganar la batalla de la propaganda y se sabe muy bien desde que Estados Unidos perdió una guerra, no en el campo militar, aunque sí tuvo una resistencia enfrente patriótica que le hizo muchos millones de bajas, cientos de miles de bajas, poniendo casi 4 millones de muertos, me estoy refiriendo a los vietnamitas, pero que realmente la batalla estratégica la perdió en los medios de comunicación estadounidenses, que por primera vez empezaron a criticar el modo de uso de esas fuerzas armadas en las masacres famosas de My Lai, el uso del fósforo blanco, etcétera, etcétera. A partir de ese momento van avanzando todo este tipo de guerras convencionales y no convencionales. En el caso del Parlamento Europeo, no os podéis imaginar la beligerancia, un poco parecido a los que nos pasaba en España hasta hace muy poco, que parece que no interesa más que de refilón otra vez hablar de Venezuela, pero que parecía que la broma aquella de que solo les faltaba poner el tiempo de Caracas, ¿no?, en el telediario, porque parecía que hablábamos más de Caracas, parecía un asunto local en los medios, ¿no? Y en el Parlamento se batió un récord espectacular, ¿no? Hubo más de 18 resoluciones, pronunciamientos solo en el periodo legislativo 2014-2019. Se invitó a todas las personalidades, no les voy a dar esa categoría, sino personajes que han participado no solo en la desestabilización de Venezuela, sino en el ataque sistemático a la República de Cuba, que los hemos visto ahora presentes también en Bolivia. Yo tuve que discrepar directamente y abiertamente con ellos, con Almagro, con Borges, con Julio Borges, con el portavoz de la extinta MUD, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo menos lo que sí me he llevado de estos 5 años de trabajo incansable es poderles haber confrontado directamente cuando había un consenso de las fuerzas mayoritarias, es decir, del Grupo Popular, del Grupo Socialista, del Grupo Liberal y el Grupo Conservador y de la extrema derecha, aunque no toda, porque el Frente Nacional, curiosamente, apoyaba siempre a Venezuela por cuestión de soberanía, ¿no? Pero todos los demás, o sea, la mayoría del Parlamento, solo había 52 diputados y diputadas de izquierda y no todos apoyaban a Venezuela. Yo, que era el shadow, que es el ponente en la sombra para las resoluciones, nunca conseguí que tuviéramos una votación unánime del GUE-NGL. Sobre todo en la parte de los verdes nórdicos, estaban tan influenciados por la gran prensa como podían estar los liberales. También, aparte de la solidaridad o el intento de romper el bloqueo con Siria, que realizamos además consiguiendo pues una amplia representación, ¿no?, porque viajamos a Siria 2 veces y en la última yo presidía ese grupo europarlamentario de personas que luchaban por la paz en Siria y sobre todo para que se abriera una interlocución con el gobierno sirio y con el Parlamento sirio, ¿no? Porque realmente la Unión Europea hasta el día de hoy solo tiene interlocución con los grupos proxy, los grupos por delegación terroristas que apoyan a Arabia Saudí, que apoya a Turquía, que apoya a Qatar o que ha apoyado también Francia e Inglaterra. Grupos terroristas que han golpeado en España y en Bélgica y en Francia, ¿no? Yo le decía a la alta representante que va a cesar ahora que por qué no se mantenía también conversaciones con el gobierno sirio. Ahí me llegaron varias prohibiciones y amonestaciones por parte de la presidencia, pero la última fue la prohibición de que yo participara en cualquier misión de observación electoral por haber ido a las últimas elecciones en Venezuela, por haber formado parte de, como ellos llaman,
acompañante electoral, que aquí llamamos observador electoral, y haber contado lo que yo vi. Yo visité 36 colegios electorales, miles y miles de personas, y a cada colegio que llegaba, y no fui a las zonas populares. Siempre que voy me pido las zonas más antichavistas, ¿no?, de la parte del este de Caracas. Y en cada colegio que yo iba preguntaba si estaban los apoderados de la oposición. Todos estaban. Si habían tenido algún problema para que se ejerciera el voto, me decían que ningún problema. Estuve en los conteos de algunos colegios electorales y pude ver cómo se sacaban las papeletas y se conformaban o se comparaban con el proceso digital y biométrico. Esas fuerzas electorales que se presentaban contra el gobierno habían estado también en la preparación de las máquinas electorales. Se hizo una auditoría previa, se hace otra auditoría en el momento de la elección por parte de una serie de mesas, y en una semana después se llega hasta el 51% y más adelante el 100%, y en esas auditorías siempre ha estado presente la oposición. E incluso la MUP, por ejemplo, ha hecho todas sus primarias de acuerdo con el Centro Nacional Electoral de Venezuela. Viendo toda esa agresividad te planteas por qué, ¿no? Nosotros estamos viviendo, toda la humanidad, un momento complicadísimo con un reposicionamiento geopolítico, sobre todo lo que ha dado paso de la unipolaridad de Estados Unidos tras la caída del campo socialista, más o menos hasta la irrupción de los BRICS en 2006, ¿no? Aquella reunión que hicieron en el marco de Naciones Unidas y que empezaron a plantear Brasil, ahora ya no tanto, por desgracia, Rusia, la India, China, Sudáfrica, plantear que el mundo no debía ser unipolar, sino multipolar o multicéntrico también, como decía el comandante Chávez. Y lo que importa, sobre todo, a Estados Unidos le da mucho miedo China y Rusia, ¿no? Rusia nos la dejan contener a los europeos por medio de la OTAN, ponemos nuestras capacidades militares, incluso ya tenemos aviones F-18 Eurofighters en la patrulla báltica, o sea, es decir, en las fronteras con Rusia, y tenemos ya carros Leopardos 2B, los tenemos desplegados en Letonia, creo que es. No sé para qué estamos nosotros agrediendo o desplazando material militar a las fronteras con Rusia, con el cual no tenemos absolutamente ningún diferendo. La cuestión de Venezuela es que nos encontramos en este momento en una contraofensiva neoliberal, ¿no? Recuperar, de hecho, el patio trasero. Y tanto Obama como el señor Trump, que es el que está ahí. Algo que fue olvidado durante un tiempo y que incluso Chávez lo decía, las gracias a los pueblos árabes por haber mantenido un poco la mirada del imperio en el rediseño que plantearon desde el Pentágono de la reordenación de Oriente Medio, lo que ellos llamaron un nuevo Oriente Medio ampliado. Ahí surgen todas las guerras de agresión, unas han sido directas, en Irak, donde mataron a mi hermano, o en Libia, han sido directas, y aunque también utilizando ya en la de Libia proxies por delegación en cuanto a tropas de tierra, y en Siria absolutamente por delegación por medio de esos grupos terroristas. Venezuela, yo tengo un amigo, el señor Ejido, que escribió un libro que se llamaba Siria es el centro del mundo, pero yo creo que ahora mismo el centro del mundo por el que pasa también una de las grandes batallas es Venezuela. El factor energético es fundamental, sobre todo porque China tiene, como la Unión Europea, un grave problema de acopio de energía y necesita tenerlo. Y dentro de esta guerra para contener o bajar los humos, como se podría decir, a China, no solo está la guerra comercial, sino está el intento de que no pueda acceder a esas fuentes energéticas que necesita y no tiene para invertir en toda la estructura industrial para llevarle a ser lo que es a día de hoy una gran potencia, pero que necesita muchos hidrocarburos o gas para funcionar. Y sabéis, como todo el mundo sabe, Venezuela tiene las reservas acreditadas más grandes del mundo en petróleo, pero no solo en petróleo, tiene oro, tiene tierras extrañas desde las que se emplean en alta tecnología. Mucho tiene también que ver el golpe con Bolivia. No sé si sabéis que el gobierno de Evo Morales tenía un contrato con China, que inmediatamente la junta golpista ha cambiado, lo ha cerrado y ha hecho un nuevo convenio con fábricas alemanas que son las que van a liderar esa supuesta
revolución verde y donde el litio, que Bolivia tiene casi el 80%, es fundamental en las baterías. También no solo es el factor energético, ¿no? Sobre todo el modelo de integración regional, ¿no? Que cambió la estructura de lo que era antes y dominaba la OEA, excepto por Cuba y Nicaragua, pues de gobiernos neoliberales, empezando por el chileno, que apoyaron los estadounidenses y que metió ese proyecto neoliberal a sangre y fuego, pues ese cambio radical que surgió de dos genios, que te pueden gustar o no gustar, pero son dos grandes pensadores y figuras históricas, Fidel y Chávez. A mí me gustan mucho, pero bueno. Y además plantear esa integración regional como una segunda independencia, ¿no? Basándose además, volviendo a colocar en el momento actual las figuras históricas ligadas a la emancipación y a la independencia de América Latina. Y hablo por parte cubana, Martí, y por parte venezolana, lo que es el padre de todas las independencias, que es Bolívar, y sobre todo para recuperar ese concepto de patria grande que proponía Bolívar. Nos estamos entonces hablando de que contra Venezuela se ha desarrollado, igual que con Cuba, pero ahora no toca hablar de ello, una guerra que ha sido de dos formas, ¿no? Ha sido no convencional y, como decía, con intentos de llegar a lo convencional, y donde ha participado Estados Unidos y Europa. Está comprobada la financiación de los actores de desestabilización, la penetración de militares estadounidenses en la Cuarta República en las unidades de inteligencia, hasta en el Fuerte Tiuna, que es una de las bases más importantes, había señores de la CIA y de la inteligencia militar estadounidense con despachos. Y bueno, utilizando también las ONGs falsas, los grupos, etcétera, en lo que ahora os voy a contar, ¿no? Y ya está comprobado la participación de la USAID, de la Fundación de Soros o de la NET, es decir, todos estos instrumentos blancos que tienen los servicios de inteligencia estadounidenses para intervenir en determinados países. El presidente Nicolás Maduro lo ha sufrido prácticamente más que ninguno, porque no solo tuvo que sustituir a un gigante como era Chávez, sino que coincidió con una bajada espectacular de los precios del petróleo, con una gran sequía y con una aceleración de toda esta desestabilización. Suele acordarse la operación La Salida, ¿no? Ganó Nicolás Maduro por 200.000 votos, auditado internacionalmente, y aún así se intentó derrocarlo por medio del terrorismo callejero, o la operación Jericó, en donde se iba a bombardear Telesur o Miraflores, las guarimbas, etcétera, etcétera. Vamos a lo que han estado intentando hacer con Venezuela. Se trata de la guerra no convencional, que surge a partir de los años 90 en el fin de la unipolaridad. Es una estrategia que es progresiva. En lo interno se busca el enfrentamiento civil, socavar la legitimidad, acentuar las contradicciones económicas, practicar tácticas de sabotaje, entrenar a una vanguardia política que sustituya al gobierno y armar estructuras de gobierno paralelas al gobierno que se quiere derrocar. Es multidimensional, abarca áreas y sectores económicos, de consumo, simbólicos, que son muy importantes también, culturales y en las comunicaciones. Es asimétrica, ¿por qué? Se mueve a través de aproximaciones indirectas. Emplea normalmente recursos no bélicos directamente, apela al principio de superioridad y ventaja en su despliegue, ¿no? Por ejemplo, en las guerras económicas, en los factores petrolíferos o financieros. Es económica también, porque lo que se privilegia inmediatamente es fracturar la vida de la sociedad. Es cultural, agrede a un sector de la población, es lo que yo llamo la negación del otro. Tú, si ves a las clases altas venezolanas, odian al otro, niegan al otro, como hacían los nazis. Llegan el momento de quemar a personas, se han quemado vivas a personas por parecer chavistas o por el color de la piel, ¿no? Como todas las imágenes que vimos en las redes sociales, pero no vimos en los grandes medios de comunicación. Hablando de lo cultural otra vez, socava el amor propio en cuanto a los valores culturales. Fractura el relato histórico de la nación y mina la sociedad de la identidad cultural que todas las sociedades necesitamos para avanzar.
Es irregular porque no existe formalidad o legalidad preestablecida. La activan normalmente sectores no estatales. Es híbrida en tanto que combina múltiples recursos, movimientos sociales que son adiestrados, y eso está planteado en todas las revoluciones de colores. Ahí participa, por ejemplo, la Fundación Republicana, etcétera, etcétera, que se los llevan a entrenar sobre todo en las tácticas de Sharp, que es el gran teórico de todas estas revoluciones de colores. Y tenemos así estudiantes de países que luego han sido derrocados sus gobiernos, que han estado en Washington apoyados por el Instituto Republicano, la USAID, etcétera, etcétera. También se utilizan los movimientos estudiantiles, las ONGs o los partidos, ¿no? Y lo que se hace es acentuar las condiciones adversas de la economía que hacen insoportables la cotidianidad. Eso ha pasado con la guerra económica que sufre Venezuela, que ha afectado durísimamente a su población en sus condiciones de vida. También es líquida. ¿Por qué? Porque privilegia la fluidez o la interconexión de todos los caminos de la acción, ¿no?, llevado a cabo por un enemigo que no se delimita en un territorio, no da la cara normalmente, se enmascara, se descentraliza, busca no ser contenido para no ser derrotado. Y es sistémica, como finalización, pues opera bajo la mecánica, evidentemente, del capital que domina actualmente neoliberal y financiero. Todo surge de una conceptualización nueva que diseñan las Fuerzas Especiales de Estados Unidos. El acceso que hemos tenido pues al manual de guerra no convencional de esas fuerzas especiales, el TC 1801, editado en 2010, que es una publicación interna de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos con la finalidad de corregir inconsistencias en el marco de la doctrina de guerra irregular. Os voy a leer partes de este manual, ¿no? El prefacio es literal, dice. El prefacio, lo voy a leer. En el futuro previsible, las fuerzas norteamericanas se involucrarán en operaciones de guerra irregular. Cierro comillas. Otra frase de este manual. Las intenciones de los esfuerzos de guerra no convencional buscan explotar las vulnerabilidades políticas, militares, económicas y psicológicas de un poder hostil mediante el desarrollo y el sostenimiento de fuerzas de resistencia que cumplan con los objetivos estratégicos de los Estados Unidos. Cierro comillas. El objetivo es el esfuerzo agresivo y proactivo por influir psicológicamente en la población para que se posicione contra su gobierno. Lo que busca, y vuelvo a abrir comillas, la creación de una atmósfera de amplio descontento mediante la propaganda, esfuerzos políticos y psicológicos para desacreditar al gobierno y lograr la infiltración en la administración, en la policía, en las Fuerzas Armadas y en las organizaciones políticas. Lo que estoy leyendo es este manual, que está en la red si ustedes lo quieren buscar. En este mismo manual se señala que la asistencia humanitaria como fase donde deben desembocar el conjunto de las operaciones de sabotaje económico y político contra la población. Esto que acabo de contarles directamente por la boca de las Fuerzas Especiales estadounidenses describe claramente la acción que se ha desarrollado no solo en Venezuela, sino en Honduras, en Bolivia hace poco, etcétera, etcétera. La guerra no convencional tiene 7 fases, ¿no? La preparación, la resistencia con apoyo extranjero, el contacto inicial, agencias del gobierno de los Estados Unidos coordinan con el gobierno aliado en el exilio o la dirección de la resistencia con el apoyo deseado, la infiltración, equipos de las fuerzas especiales se infiltran en el área operativa, establecen comunicaciones y contactan con la organización de la supuesta resistencia, la fase cuarta es la organización, esas mismas fuerzas especiales organiza, equipa a los cuadros de la resistencia. Luego la quinta fase es el desarrollo progresivo. Esas fuerzas especiales asisten a los cuadros en la expansión hacia una organización de resistencia efectiva. Pueden realizarse en este momento operaciones de combate mínimas, pero el énfasis se mantiene siempre en atacar el desarrollo económico. La fase sexta, el empleo de fuerzas no convencionales que conducen a las operaciones de combates hasta que se establezca el vínculo con las fuerzas regulares o cesen las hostilidades. Y la fase 7 de transición, las fuerzas irregulares vuelven al control de la nación
pasando a ser fuerzas regulares o a desmovilizarse. Afortunadamente, en Venezuela no se ha pasado realmente de la fase 2, sino se ha pasado por muchos factores, pero la mayoría es por una unidad cívico-militar, un ejército que se ha construido con una base y una alta conciencia antiimperialista. Yo mismo lo pude comprobar, di 2 cursos en la Escuela de Guerra Venezolana, uno al curso de generales y otro al curso de defensa de la nación, y comprobé realmente que lo tienen muy claro. Algunos incluso se pueden no declarar socialistas, pero entienden que esa agresión que hay contra su país no es porque sea baladí el querer quitar o devolver esas riquezas que ahora se dedican, a pesar de los problemas, a apoyar instrumentos sociales de cohesión social para pasar otra vez a las grandes multinacionales. Es importante también señalar una parte fundamental de la OTAN, ¿no? De lo que hablábamos de la excepcionalidad o de la crisis humanitaria, ¿no? En la cumbre de Lisboa de 2010 de la OTAN, ahora dentro de poco tendremos otra que siempre preceden además a las cumbres de la Unión Europea, se moldea lo que es la OTAN de la globalización, porque salta por encima de la ONU, ya no es el marco de máximos, y tiene un nuevo concepto estratégico que a partir de ahora marca defensa colectiva, gestión de crisis y gestión cooperativa. Pero lo importante es que señala los supuestos en que la OTAN puede actuar en cualquier parte del globo. Marco de intervención global, defensa de los recursos energéticos, agua, migraciones o excepcionalidad humanitaria. Y esto es algo importantísimo porque se ha quebrado la Carta de Naciones Unidas para reventar lo que es la no injerencia, que esa Carta de Naciones Unidas, además muy vinculada y muy inspirada por los movimientos anticoloniales, poner la Carta de los intereses humanitarios, supuestamente humanitarios, por encima del principio de no intervención consagrado en la Carta de Naciones Unidas, ¿no? Y todo eso lo que ha llegado es a crear condiciones para que en el marco de la intervención militar o de subversión para cambios de gobierno, lo que hemos asistido desde ese momento de la intervención de las zonas de exclusión aérea de Irak, utilizar ese manual de lo emocional, el uso de los derechos humanos como arma contra los gobiernos enemigos y su ocultación o invisibilidad con los amigos, nuestros hijos de puta, como decían. Tardo 3 minutos, pero ya acabo, ¿vale? La forma de hacerlo es siempre la misma y requiere de unos sectores bien definidos. Algunas ONGs, como forma de intervención en zonas donde los gobiernos no tienen permiso, es decir, como si fuera una especie de inteligencia externa, personalidades o expertos o grupos de presión para modelar la opinión pública e ir implementando una agenda de pensamiento. Podríamos nombrar a Soros, Abramovich, Neyer, Henry Levy, y yo siempre lo digo, pues también Santiago Alba, por desgracia. La red, webs, blogueros, tuiteros, que actúan como actores desde dentro para proveer de supuesta información y legitimidad sobre el terreno. Los grandes medios, como amplificador de un mensaje elaborado por los citados, con la idea de crear un relato que por repetición, como decía Goebbels, se convierte en el único discurso de la realidad. Sobre Venezuela, yo nunca veo entrevistar a otra de las partes. Y yo que estudié periodismo, las noticias se deben hacer con 3 fuentes y si puedes con 4. Y no tienes que ocultar a una de las partes sistemáticamente solo para dar la voz. Y da igual que sea en Siria, en Paraguay, en Venezuela o en Cuba, los métodos son los mismos: amplificar lo malo, crear figurantes internos, crear un discurso justificativo, apelar al pensamiento emocional superficial y finalmente actuar. De la resistencia interna y del consenso de lo que llaman opinión pública dependerá el modelo de actuación. Golpes camuflados de legalidad, desestabilización por terrorismo, financiación de la seguridad de la subversión interna, campañas aéreas de bombardeo, embargos o el empleo de todo el poder militar como último paso. Todo son distintas combinaciones destinadas a imponer la globalización neofeudal sobre países debilitados con soberanías condicionadas en un imperio global dirigido por las transnacionales y la gran banca. Y para acabar, animaros a no cesar, a pesar de que los momentos sean difíciles, a apoyar una resistencia heroica de un pueblo que tiene un proyecto
que además gana las elecciones, que tiene una cosmovisión y que tiene apoyo. Y hay que defender en estos momentos, en los momentos duros es cuando se defiende la verdad, porque como decía Fidel, una verdad desde el fondo de una cueva vale más que todos los ejércitos. Muchas gracias.